Hola Masters, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de medicina transfusional, todo respecto a sangre total y sangre total reconstituida. Quédense hasta el final, ya que la información comentada es oro molido. Mi nombre es Salvador Contreras, soy médico internista y estás en tu canal Medicina Interna SCC. Te invito cordialmente a que te suscribas en el botón inferior izquierdo de tu pantalla para que te enteres de todo el material que estoy compartiendo. También te pido que me sigas en Twitter, Facebook, en la caja de abajo te dejo los links. Y bueno, la agenda del día de hoy es sangre total. Vamos a hablar de definición, cuál es su función, cómo se almacena, las indicaciones, contraindicaciones, cómo se transporta, cuál es la dosis correcta y forma de administrarla, las recomendaciones generales y los riesgos, y hablaremos de sangre total reconstituida, hablaremos de su definición, de la función, de la conservación y vigencia, de las indicaciones y contraindicaciones de su administración, del transporte, y pues bueno, la dosis y forma de administrar y las recomendaciones generales son iguales a las de la sangre total. Entonces, te espero después de este pequeño intro. Muy bien, Master, pues empecemos con el tema. Vamos a hablar de sangre total y sangre total reconstituida. Lo primero de la definición de sangre total, pues es la unidad que va a contener tejido hemático no fraccionado, que va a estar suspendido en una solución anticoagulante, que puede llevar soluciones aditivas o no, y que pues habitualmente es aquella que es recolectada en las primeras 6 horas en una solución que contiene ACD u 8 horas en CPD, que es a base de citrato y esta base de adenosina. El volumen aproximado de esta unidad es de 500 mililitros más o menos el 10%. El hematocrito que aporta o que tiene es del 36 al 50%. Como les decía, tiene una vigencia de 6 a 8 horas dependiendo con que esté anticoagulada la muestra. Las indicaciones realmente son muy pocas, solo se administra cuando es sangrado masivo o en exsanguinotransfusiones, que pues es cuando sacan sangre completa de un paciente y la cambian por otra, como en los bebés para tratar la hiperbilirubinemia, ¿no? El modo de acción pues lo que va a hacer es aumentar el transporte de oxígeno y restaurar el volumen sanguíneo circulante. Pues aquí lo que hay que tener precaución, lo más importante sería que sea compatible el mismo grupo ABO y RH, ¿no? Los riesgos, pues los comunes para todas las demás tipos de transfusiones que la hablaremos más adelante, y velocidad de infusión, pues tanto como tolere el paciente, aunque aquí hay unas consideraciones que veremos más adelante. Pues bueno, esta sangre total, pues la sangre fresca que va a mantener todas las propiedades por un tiempo limitado, y pues lo que va a pasar acá es que va a perder rápidamente la actividad de los factores de la coagulación, sobre todo los más lábiles como son el 5 y el 8. Además también la viabilidad y función plaquetaria van a hacer que vaya disminuyendo, mermándose, motivos por los cuales la sangre fresca pues es un producto que va a ser poco accesible por el tiempo que ya vimos que está funcionando como tal, que es escasa, limitada, y también es riesgosa porque no se le han hecho todas las pruebas adecuadas para descartar, por ejemplo, agentes infecciosos transmisibles. Y pues bueno, la sangre fresca total pues no es un producto para tratar alteraciones hemostáticas, por lo que ya comentamos, la habilidad de los factores de coagulación, que va a perder rápidamente su actividad. La función pues va a ser el transporte de oxígeno a los tejidos y el aumento de volumen. Como en todos los tipos de transfusiones de concentrados eritrocitarios que existen, son para aumentar el transporte de oxígeno a los tejidos, y en este caso pues para la reexpansión de volumen. Su almacenamiento pues lo hay que mantener a temperatura entre +1 y +6 grados centígrados en las primeras 6 horas, y se obtuvo con este anticoagulante, y 8 horas con el resto. Si se van a obtener de ahí también concentrados plaquetarios, hay que mantenerla a una temperatura entre +20 y +24 grados centígrados. La indicación, como comentábamos, es muy restringida y en la actualidad casi no se usa. Usamos pues ya sangre fraccionada, usamos concentrados eritrocitarios, plaquetarios o plasma fresco o crioprecipitado, etc. En cuanto a contraindicaciones, pues bueno, está contraindicada por obvias razones en anemia crónica, y sobre todo en aquella que es hipervolémica, ¿no? Estos de aumento del volumen, porque vamos a empeorar este aspecto. Además de que la anemia crónica pues ya está compensada, no habría indicación para transfundir. En un paciente que requiere algún componente en específico, pues no hay por qué darle toda la sangre, hay que darle lo que necesita nada más. Aquellos que tienen deficiencia de IgA tampoco está indicado dárselos. En cuanto a la forma de transportarlo, pues debe ir en una
en un sistema de transporte validado, en termoaislantes que estén limpios, almacenados entre +1 y +6 grados centígrados, en caso que vayan a sacarse de ahí para obtener plaquetas concentrados plaquetarios, pues debe estar, como quedamos, en +22. La temperatura en el caso primero, que es solo para sangre total, pues debe garantizar una temperatura que no exceda a los +10 grados centígrados. Y en ambos casos el tiempo máximo para el transporte validado es menor a 24 horas, ya que es un producto biológico. Y pues bueno, si esta unidad la sacan de ese sistema de transporte, tienen 30 minutos para darle un destino final, ya sea que se transfunda algún paciente o se deseche a otro sitio, dependiendo qué destino le vayamos a dar, pero debe de hacerse en esos 30 minutos, porque si no, pues aumenta el riesgo de contaminación bacteriana y que pues los eritrocitos empiecen a embolizarse y algunas otras cosas. La dosis de administración y el procesamiento, pues lo primero en este caso cuando es sangre total es que pues deben ser del mismo grupo ABO que el donador, que el receptor. Hay que tener siempre un consentimiento informado, una indicación médica bien justificada y todo eso debe constar en el expediente. Hay que verificar de forma positiva, o sea, preguntar al paciente su nombre, su fecha de nacimiento, los apellidos, para ver que al que le vamos a poner la sangre es el paciente correcto. Que además pues esta sangre cuente con pruebas cruzadas compatibles, fecha de extracción, fecha de caducidad, número de unidad, qué tipo de anticoagulante está usando, en cuánto es el volumen que se va a transfundir, el tipo de componente, qué grupo ABO y RH tiene, y la serología para VIH, virus hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Y pues todas aquellas que la norma vigente y en el país en el que estemos pues figuren. Las recomendaciones generales es que se deberá ser transfundido con un filtro de 170 a 210 micrómetros, que es un filtro estándar para transfusión. La vigencia del filtro es de 4 horas y pueden utilizarse hasta para 2 o 4 unidades dependiendo del ritmo de infusión. Y siempre lo máximo que puede estar vigente ese filtro son esas 4 horas y hay que cambiarlo. Hay que tomar los signos vitales al paciente antes, durante y al final de la transfusión, y de preferencia que el médico esté vigilando al paciente los primeros 15 minutos, que es cuando hay mayor riesgo de que haya reacciones adversas a la transfusión, y el médico es el que está capacitado para identificarlas. La sangre no debe ser calentada, a menos que existan algunas cosas que nos hagan hacerla. Por ejemplo, si al paciente se le van a administrar más de 15 mililitros por minuto, o en una exsanguinotransfusión, o cuando el receptor es portador de crioglobulinas. En este caso, pues la temperatura que se debe tener es que no sea mayor a 37 grados centígrados. No debe administrarse con otros medicamentos ni con otras soluciones, excepto con salina fisiológica, o que es igual a isotónica al 0.9%. Porque si no, pues por ejemplo con Hartmann, que tiene gluconato, pues va a causar que interactúe con el citrato y haga microtrombos, por ejemplo. Y con la glucosada, pues que le cause hemólisis de los eritrocitos. Si nosotros detectamos algún tipo de reacción transfusional, debe ser suspendida la transfusión de manera inmediata y pues valorar el tratamiento al paciente en base a los algoritmos vigentes en su hospital. Hay que dejar constado sobre la transfusión y si hubo efectos o no adversos en el expediente clínico, todo esto por la parte legal y además para llevar un seguimiento de estas reacciones adversas. En el caso que fuese una exsanguinotransfusión, pues la reposición se hará volumen a volumen sin extraer más del 10% del volumen sanguíneo total en cada recambio. La velocidad de administración, como les decía, va a variar dependiendo de qué tan rápido queremos reponer a ese paciente, pero nunca debemos exceder más de 4 horas por cada unidad de sangre total. ¿Cuáles son los riesgos? Pues los riesgos son pues que haya sensibilización a los antígenos de los eritrocitos, de los leucocitos, de las plaquetas o de las proteínas que se encuentren ahí en el plasma, ya que recuerden, esta es sangre total. Puede haber reacciones transfusionales mediadas por anticuerpos contra los antígenos que ya citamos acá arriba y que nos hagan datos de hemólisis o daño pulmonar asociado a esta transfusión, que sería el TALI. Sobrecarga circulatoria, sobre todo en pacientes con problemas para el manejo de líquidos, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal en estadio avanzado que ya no tienen nada de función renal residual, o aquellos con insuficiencia cardíaca crónica. Los que pueden pues infectarse con virus, bacterias, parásitos, priones, ya que si la sangre no es tratada adecuadamente, pues puede contener estos agentes infecciosos. Otros riesgos es que pues
paciente presente datos de bacteriemia o septicemia por contaminación, que presenten enfermedad de injerto contra huésped, que presenten inmunomodulación por transfusión, púrpura posttransfusional, toxicidad al citrato, desequilibrio electrolítico, sobre todo cuando hay transfusión masiva, que como veremos más adelante, pues hay varios formas o criterios para diagnosticar la transfusión masiva, y pues sobre todo lo que va a causar va a ser hipercalemia. Puede causar pues también daño pulmonar asociado a la transfusión, como ya lo comentábamos, el trali.